Hola a todos, soy Infolans, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Phoenix Discon. En este tutorial vamos a ver cómo se importa los modelos que hemos hecho en anteriores videotutoriales con el 3D Studio, concretamente en el taller de 3D Studio, en los cuales habíamos modelado la casa y el almacén, y veis que he incorporado algunas cosas más. He modificado el tejado que teníamos y he cambiado, por ejemplo, el tonel, que antes lo habíamos mapeado con un solo elemento, ahora son tres partes: el cuerpo del tonel, el borde de la tapa y la tapa. Lo he configurado, repito, como tres elementos. De todas formas, algo importante, todo esto lo tendréis en la web. Para ello os vais a phoenixdiscon.tk y accedéis a la zona de descargas. Concretamente, dentro de la zona de descargas vais a tener una categoría que se llama Unity 3D, y aquí vais a tener un fichero, concretamente videotutorial casa modelada para Unity. Pulsáis Download, otra vez Download, y os llevaría a un enlace en Megaupload donde podéis descargar el paquete de Unity. Ya sabéis que sería, que posteriormente luego tendréis que importar a vuestro proyecto y seguir con el videotutorial si queréis. Bien, una vez importado, vais a tener una carpeta en vuestro panel de proyecto que se llama casa. Si la desplegáis, podéis observar que aparecen tres elementos, que sería el modelado de la casa, la carpeta Materials y la carpeta Texturas Casa. La carpeta Materials se crea de forma automática. En cuanto Unity importa el modelo, como os dije en el anterior video tutorial, automáticamente reconoce todos los subelementos que existen, todos los elementos, como veis, que hemos modelado, y reconoce los materiales asignados a esas mallas, con lo cual crea sus materiales de forma automática, preasignados, o sea, asignados a cada uno de esos elementos. Luego lo vemos. Y las texturas evidentemente tenéis que hacerlas vosotros. Repito que van en el paquete de Unity. En las texturas encontraréis 4 subcarpetas: carpeta almacén, carpeta casa, carpeta tonel y carpeta Xtrash. La carpeta Xtrash en realidad no interviene dentro del proyecto, es una cosa que quería hacer yo, pero bueno, eliminarla si queréis. Y en la carpeta almacén, bueno, tendréis todos los tipos de texturas que a continuación voy a explicaros cómo se hace. No cómo se hacen las texturas, sino cómo se aplican los tipos de shader que existen, qué tipos de materiales de acuerdo a los shaders podemos hacer en Unity. Bien, si nosotros cogemos el objeto casa, lo arrastramos ahí al escenario, lo que tendremos es una instancia, ¿de acuerdo? Y la instancia aparece evidentemente dentro del panel de jerarquía con todos los subelementos o elementos hijo que dependen de ese, del padre, que se llama casa. Veis que aparecen, repito, todos los elementos de los que se componía nuestro proyecto. Si nosotros seleccionamos uno o dos elementos, en este caso vamos a empezar por ejemplo con las paredes del almacén, por poner un ejemplo. Seleccionamos paredes almacén. Observáis que en el panel del inspector aparecen, concretamente, bueno, aparece el componente transport, que ya conocéis, un componente que sería simplemente la malla asignada, y un componente MRenderer, que sería el que hace posible que aparezca el elemento renderizado dentro de nuestro escenario, y la opción de Materials, donde, si recordáis, concretamente a las paredes del almacén habíamos utilizado un material multisubobjeto en el cual habíamos introducido dos IDs, una ID para la parte exterior de la pared y otra ID para la parte interior, con lo cual aquí aparecen esos dos elementos, como veis. Recuerda el elemento 0, casa material 37, y elemento 1, casa material 38.
y luego la lista de los dos materiales que vamos a tener para ese elemento que yo tengo seleccionado activo. Este video tutorial lo vamos a hacer ya sobre algo hecho. Me parece mejor que ir haciéndolo poco a poco, porque así al descargarlo vosotros y tenerlo delante, también podemos aprender cómo están hechas las cosas. También se aprenden evidentemente y además bastante de los modelos, de los ejemplos que tenemos en Unity de modelos ya elaborados, el Server System, el Bootcamp, el Island Demo, todos esos traen cosas de profesionales con los cuales de verdad podemos aprender bastante. Concretamente el modelo de material de cristal que yo he empleado aquí está obtenido del Bootcamp, del nivel Bootcamp, y luego vamos a ver en qué consiste. Una simple indicación que supongo que ya sabéis: aquí en este botoncito activamos la luz ambiental o no, o la desactivamos, con lo cual para que veáis para que veáis cómo os queda vuestro material, utilizar luces, en este caso puntos fijos, como yo tengo aquí. Veis que he colocado una de las luces aquí enfrente y he activado el botoncito. Desactivamos luz ambiental, activamos luz de las que vamos colocando nosotros. Veis que, repito, podemos hacer pruebas con estas luces sobre el resultado que tendremos de los materiales, los canales de especular y algunos que vayamos colocando donde afectan las luces, como el de autoiluminación que tengo para la ventanita de arriba. Bien, otra puntualización más, en este caso referido a las texturas. Aquí tenemos una muestra de las texturas utilizadas en el almacén, por ejemplo. Veis que aparece, paredes, almacén, exterior. Es también muy buena idea nombrar las texturas, porque veis que en un simple proyecto vamos a tener un montón de ellas y seguro que nos perdemos entre todos los nombres de objetos, materiales, texturas y demás, con lo cual es buena idea mantener organizado vuestro proyecto y nombrar las cosas de acuerdo a donde se utilicen. En este caso, por ejemplo, pared, almacén, exterior, siglas y demás. Bien, nosotros vamos a utilizar 3 tipos de texturas, 4 incluso. Concretamente vamos a utilizar una foto de una textura que concretamente es la utilizada en el canal difuso. El canal difuso es el que guarda la textura con sus colores originales, y las texturas que se emplean, en este caso Unity soporta gran cantidad de formatos. Yo voy a emplear 2, concretamente el JPG y el PNG, para guardar el canal de transparencia. Una propiedad bastante importante que recomiendan en las texturas es que el tamaño de la textura sea múltiplo de 2. En este caso veis que esta textura mide 1024 por 1024. 1024 es múltiplo de 2. No hace falta que sean cuadradas, pero sí que la recomiendan que las dimensiones sean múltiplos de 2. Aparte de la foto de la textura en sí, vamos a tener una serie también de texturas especiales. Concretamente vamos a tener una de las que más se usan, es la textura normal, en la cual nosotros lo que hacemos es de una textura que en realidad es una foto en 2D, hacemos la apariencia de que parezca 3D a través de la utilización, repito, de esta textura de normales. Luego vamos a tener la posibilidad de que esa textura 2D gane en relieve con el empleo del mapa de desplazamiento, concretamente una textura de displacement, que veis que no es más que la misma textura de antes con una escala de grises, en las cuales lo que hacemos es que, dependiendo del código color, sea blanco o sea negro, gane en altura o no, y el gris sería una altura intermedia, con lo cual la utilización de estos 2 tipos de texturas gana en realismo cuanto a la utilización de esa textura, de una textura en 2D. Luego también vamos a tener una textura
que utilizaremos en el canal especular. Concretamente este se utiliza como gloss matte. El gloss matte es un material, una textura que se emplea en un material de autoiluminación para decidir qué zonas tienen más iluminación y cuáles menos. Concretamente la zona blanca despediría más luz que la zona negra. Y otras texturas, que esta concretamente Verja PNG en formato PNG, este tendría, luego lo vemos, un canal alfa donde donde en realidad lo que hacemos es que en este caso que lo blanco sea transparente y lo negro no. Bien, pasamos a Unity y vamos a ir viendo algunas texturas para que os vayáis fijando. Concretamente vamos a ver la paredes almacén y vamos a fijarnos en el primer material que tenemos, que sería el material que se asignaría a la pared exterior, a la parte exterior, y como veis aparece la primera opción, bueno, es el nombre del material, y la siguiente opción sería el shader. Si nosotros desplegamos, podéis fijaros que aparecen multitud de shaders. El shader sería la propiedad del material, o sea, cómo se desarrolla el material, qué elementos va a tener ese material, y de acuerdo a esa serie de elementos el material sería de una forma u otra, se comporta de una forma u otra. Concretamente la primera opción aparece activada, con lo cual estamos empleando un shader Bumped Diffuse. El shader, Bumped Diffuse nos pide una base RGB, que sería el canal difuso que os dije antes, la propia imagen de la textura, y otro canal de normal donde asignamos la textura de normales, con lo cual tendríamos esa apariencia que, como veis, se ve algo que es 2D parece que es 3D, porque los detalles se acentúan utilizando esa textura de normales que estáis viendo, que visteis antes. Bien, lo único que tendréis que hacer sería iros a la carpeta de texturas, y lo que tenéis que hacer es, en este caso, la carpeta almacén de texturas, y cogéis y vais arrastrando cada una de las texturas a su casilla. Tendréis paredes almacén exterior, la arrastráis y la soltáis ahí. Luego lo que vamos a tener siempre es el tiling y el offset. El tiling sería en este caso el número de repeticiones que tendríamos en el eje X, y el eje Y, que sería el UV de las coordenadas de una textura sobre un objeto. Y luego el offset nos va a decir dónde se va a colocar la textura, en qué coordenadas respecto al X y el Y, o el U y el V, como queráis entenderlo. Y eso van a ser una serie de parámetros comunes en todos los canales que vamos a tener en cada material. Bien, una puntualización sobre el normal matte. Cuando arrastréis el normal matte directamente a vuestro casillero, salvo que no lo hagáis hecho en Unity, os va a salir un mensajito, porque automáticamente el Unity no reconoce esa textura de normales como una textura de normales, y entonces os va a pedir que arregléis el problema simplemente pulsando con un botón Fix Now. Os digo cómo hacer que el Unity reconozca esa textura que estáis empleando de normales como una textura de normales. Para ello vamos a fijarnos en los detalles de las texturas. Vamos a seleccionar, por ejemplo, paredes almacén exterior, y vamos a fijarnos en los parámetros que trae. Vamos a fijarnos en esta parte de aquí, Texture Importer, y veis que aparece una opción que se llama Texture Type. Si desplegamos, podéis observar que aparecen una serie de opciones. Concretamente, bueno, aparece Texture, que es la opción activada, porque esta textura se está empleando como una textura normal, una textura para el canal Diffuse. Y luego a continuación aparece la opción de la que os hablo, que sería Normal Matte. Si yo pulso aquí, lo que hacemos es convertir automáticamente esta textura en una textura de normales. Fijaros que la conversión es automática, con lo cual esa textura pasaría a ser una textura de normales, y si está empleando un canal difuso se perdería, con lo cual siempre habría que hacer una copia. Yo lo que voy a hacer es duplicarla, Control D. Bien, veis que se duplica con el nombre, y con el mismo nombre introduce un número.
Ahora sí puedo hacer que esta textura sea normales porque en realidad no se está empleando ningún material. Entonces vamos a hacer que texture type sea una textura de normales. Se despliegan una serie de opciones, concretamente generate from the great scale. Lo que va a hacer es generar una textura de grises para que esa textura gane en alturas, como os dije yo antes. El bumpiness en este caso sería la profundidad de esos detalles. Luego aparecerá un tipo de filtro. Si yo ahora aplico, veis que automáticamente se convirtió en una textura de normales, y con el bumpiness que nosotros le hemos dicho, bumpiness sería en este caso, repito, el número de protuberancias que tendría, el número de detalles. En este caso veis que aparece sobresaturada. Vamos a reducir el número de detalles y aplicamos. Si nosotros desactivamos esta opción y aplicamos, veis que la opción de bumpiness ha desaparecido, con lo cual Unity calcula una textura de normales sin la opción esa activada. Es lo que tendremos. Bien, más tipos de texturas tendríamos. El GUI, que sería una textura. Si nosotros pulsamos aquí, lo que hacemos es que esa textura pasa a ser una textura para interfaz de usuario. Ya iremos viendo esto poco a poco. El cookie hace que genere texturas para dar sensación de densidad. Se emplearía, por ejemplo, en una zona boscosa con muchos árboles, para crear ese ambiente de que en realidad hay mucha vegetación, que el sol apenas puede iluminar bien, que se crea en este caso un ambiente demasiado denso, un ambiente denso. Bien, luego este otro material que aquí está asignado a la zona del interior, vamos a verlo. Veis que es esta pared de aquí, está asignada, y tiene el mismo, es un bumpet difuso. Hacer pruebas vosotros y observar qué resultados tendréis. Bien, el suelo que estáis viendo lo hemos logrado con, en este caso sería un parallax specular. Vamos a observar en qué consiste. El tipo de shader parallax specular llevaría 3 canales. La propio canal de diffuse siempre va a llevar una base RGB. Cualquier shader que empleéis, bueno, no sé si cualquiera, pero la mayor parte de ellos, llevaría un canal de normal que ya conocéis, y llevaría otro más que sería un Heimat A. Veis que aparece entre paréntesis A. Este canal se emplea para ganar en relieve. O sea, se emplea un mapa de grises en los cuales el blanco y el gris tienen un determinado código. Lo que hace el blanco es elevar o bajar, ahora mismo no me acuerdo, y el negro lo que haría es todo lo contrario, con lo cual se gana en realismo. Es lo que se conoce como una textura de desplazamiento. Veis otra posibilidad, que si yo pulso, doy clic ahí, automáticamente se dibuja en amarillo la textura que se está empleando en ese canal. Otro tipo de shader, que es el empleado en el techo del almacén. Concretamente veis que hemos empleado el bumpet especular. El bumpet especular llevaría una base RGB, el normal matte, más una propiedad de brillo. Veis ese brillo que aparece por ahí, que sería en este caso el canal especular. El canal especular lo que va a hacer es dar una propiedad de brillo dependiendo de la luz que haya colocado en la escena, con lo cual se emplea para realzar cierto tipo de materiales, como por ejemplo un material de metal que llevaría un cierto grado de especular, a otros en los cuales no incide tanto la luz. En este caso he colocado una luz aquí en el interior y veis como al moverla la zona especular cambia. Incluso me dejaría cambiar el color de la zona especular. Veis que aparece el main color, el specular color y el brillo. Repito que el brillo sería para acentuar o no esa zona especular. Y luego aparece
el color especular, si yo lo cambio, por ejemplo me pone rojo, veis cómo esa parte donde incide la luz ahora es de color rojo. Otro shader que también hemos empleado es este de aquí, que hemos empleado en la ventanita del almacén en la parte superior, que sería un Celt Illumination Specular. Si pulsamos ahí, veis que aparece la categoría de Celt Illumination, o sea, materiales autoiluminados, y veis que aparecen diferentes tipos de autoiluminado, y yo he elegido el especular, y el especular lo que nos pide es una base RGB y un glossy map. En este caso, repito, sería un canal especular donde le hemos dado mayor cantidad de blanco a esta zona de aquí, que veis que aparece más iluminada que la otra donde tiene una cantidad de gris. Bien, otro tipo de shader sería el transparente, que lo he empleado en la valla. Concretamente, si desplegamos shader y nos vamos a la opción de transparente, he empleado el Bumped Specular, que nos pide una base RGB, pero en este caso la textura tendría que tener un componente alfa. Ahora os lo enseño. Sería esta de aquí, Verja PNG, y veis que bueno, es un PNG, como os dije antes, que lleva un canal de opacidad. Si yo pulso ahí, veis ese botoncito, pulso, veis que me marca los este código de colores, nos está diciendo cuál es el canal alfa. En este caso el negro, perdón por lo que os dije antes, porque era al revés, el negro marca la transparencia y el blanco no marca transparencia, con lo cual logramos esa transparencia propia de una valla de este tipo, la que estáis viendo. Evidentemente estas texturas se trabajan en un programa gráfico de edición, Photoshop o demás. Si no sabéis cómo, preguntármelo, mandarme un comentario o algo, hacerme una pregunta y yo trataré de explicaros lo mejor posible. Otra textura que lleva también un canal alfa sería la tapa del tonel. Si yo la pulso, veis que es esta que hemos empleado y ese sería el canal alfa. Se ha seleccionado todo esto de aquí y lo he incorporado a un canal negro, con lo cual tendríamos esa apariencia. Otro tipo de shader que se ha empleado en la puerta de la casa principal, veis que es un Reflective Bump Diffuse. El reflectivo lo que hace es reflejar luz a través de un nuevo canal que se llama CubeMat, que no es más que la conjunción de varias texturas. El CubeMat lo tendréis dentro también de las texturas, se llama Ambient Cube, y veis que está compuesto de, en este caso, 6 texturas. Entraremos en ello más adelante. Ahora vamos a dejarlo aquí, simplemente saber lo que es el CubeMat. El resto de canales pide una base RGB, pide el CubeMat y pide el Normal Mat, que ya sabéis qué es. En las paredes del interior de la casa se ha utilizado un Bumped especular con el canal especular que os explicaba antes. Repito que utilicéis luces para ver. En este caso veis que no hay luces aquí en el interior, entonces no podemos ver muy bien cómo nos queda la textura, con lo cual la iluminación es bastante importante en el resultado final de vuestros niveles. Y ya para ir finalizando, os enseño el material de cristal, bastante logrado, por cierto. Este material, repito que lo he obtenido del nivel Bootcamp, y lleva un shader programado por ellos, por los de Unity, que se llama Glass. El shader está por ahí colocado dentro de la carpeta de shaders, lo tendréis en el paquete. Repasar la carpeta que os crea el paquete. Por cierto, que si tenéis una carpeta casa en vuestro proyecto, cuidado, porque la carpeta que se va a instalar en vuestro proyecto se llama precisamente casa. Se combinarán entre ellas, pero bueno, os aviso
Veis que este shader especial que está programado, repito, por ellos, lleva 3 canales: el main texture, el alpha texture y el cubemat texture. Es una textura cubemat, y el canal sería este que estáis viendo aquí, es un puntejo, y el canal de textura normal, que sería ese que estáis viendo. Estudiar proyectos elaborados porque se aprende mucho de otra gente que son profesionales o están desarrollando niveles de manera profesional, con lo cual saben un poco más que yo, evidentemente, y un poco más que yo, y de verdad se aprenden bastantes cosas viendo cosas elaboradas por profesionales. Y esto es todo en cuanto a este video tutorial. A partir de los siguientes vamos a empezar a ver scripts para dotar de interactividad a las cosas que hagamos. Vamos a intentar que nuestro personaje abra y cierre la puerta de nuestra casa, que la puerta en principio aparezca bloqueada y solo se abra dada una serie de condiciones. Bueno, eso es lo que tengo pensado para los siguientes. Espero que toda esta información os sirva.